No sé si has visto la película de La Sociedad de la Nieve o si has tenido más suerte y has leído el libro de Viven. Ese equipo de rugby que iba a jugar a Chile cruzando la cordillera de los Andes, ese equipo de Uruguay. Y ese avión no llegó a su destino, sino que se estrelló en mitad de esas montañas nevadas. Y cómo esas personas que sobrevivieron, esos jóvenes, esos universitarios, en su mayoría casi todos eran gente muy creyente, católicos practicantes. Y aunque en la película no aparezca, hay un pasajero que es el pasajero número 17, que muchos cuentan que le vieron, e incluso en esa expedición final, cuando ya oyeron por radio que no iban a seguir buscándoles, que ya después de tantos días, si hubiesen caído en las montañas, estarían muertos, se lanzaron a buscar cuál era la salida, el pueblo más cercano para poder sobrevivir, y cómo ese pasajero número 17 les iba acompañando. Es increíble cuando uno lee el libro o escucha a los protagonistas, esa fe que tenían, todos los días rezaban. Incluso tuvieron momentos malos, una luz, y luego otro momento de otro temblor que duró muchísimo tiempo, en el que empezaron a rezar el rosario y le pidieron a uno del equipo que era bastante ateo, probablemente el único que iba con todos que tenía poca fe, que rezase el rosario, y cuando terminó de rezar ese rosario, todo se calmó y no tuvieron ninguna otra complicación de aludes, ni terremotos, ni nada. Luego también es muy singular cómo rezan la salve y se fijan en Valle de Lágrimas. Cuando después pudieron escapar, esos dos del avión buscando a algún pueblo para rescatar al resto que estaban muy débiles y que tenían que cuidarse al cuidado de los que estaban más enfermos, los que todavía tienen un poquito de fuerza, los que estaban probablemente en peor forma física después de esos 72 días ahí en la montaña, más de 2 meses. Llamaba la atención cómo cuando hablaron con la gente y dónde está pues le explicaron dónde estaba el avión, y precisamente ese valle se llamaba Valle de Lágrimas, lo que sale en la salve que habían rezado, que se habían fijado tantas veces. A ver, les pasó algo doloroso, murió gente cercana, y la frase que más les rondaba era: nadie tiene amor más grande que el que da su vida por los amigos. Y así pudieron sobrevivir gracias a los otros. No tenían alimentos e intentaron todo lo posible para no tener que comer a sus compañeros ya fallecidos. Intentaron comer partes del avión, pero eso era indigesto, no podían, y les dolió. Y además pues tenían ese culto a los enfermos, pero tuvieron que hacer algo que ninguno antes lo había pensado y que ninguno de ellos quería, y que iba contra su propia voluntad, pero era lo único que podían hacer para sobrevivir. Y vieron cómo el Señor se había entregado a los demás por amor y había muerto por nosotros, y ahora la Eucaristía, e incluso cuando vamos a la Santa Misa y recibimos al Señor estando en gracia, al que tomamos es el cuerpo del Señor. Y ellos veían de alguna manera que sus compañeros, sus amigos, estarían, porque ya antes de fallecer alguno lo había dicho, que se alimentasen de ellos mismos, que el Señor lo había hecho, que el Señor se había dado para rescatarnos a los demás, había muerto para abrir las puertas del cielo, había nacido para rescatarnos. Y ellos, los que morían, pues se lo decían a sus compañeros, que no tuviesen ningún problema, porque lo importante era que su alma se iría para el cielo y su cuerpo se quedaría aquí. Se podían beneficiar de alguna manera, aunque fuese tan dolorosamente que lo hiciesen. Ojalá que nosotros también tengamos este fondo cristiano, que pienso yo que es el que les ayudó a sobrevivir, a ingeniárselas para poder abrigarse en esas altitudes donde el frío y el viento azotaban, y que era
muy complicado sobrevivir. Tuvieron esa confianza en Dios, rezaron a Dios, y es verdad que tuvieron muchas dificultades, pero no se sintieron solos y pudieron sobrevivir. Pues ojalá que nosotros también tengamos ese fondo cristiano, que nosotros también nos esforcemos por dar nuestra vida por los demás, para hacer que la gente sea cada día más feliz, como lo hizo Jesucristo y como lo sigue haciendo. Es que nosotros pensemos constantemente en darnos a los demás, con nuestro tiempo, con nuestros detalles, con nuestra sonrisa, con nuestra amabilidad. Ojalá que nos esforcemos por imitar a Jesucristo.